Si ustedes desean acompañarme, por favor, en su Biblia, vamos a estar leyendo 4 versículos de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer estos 4 primeros versículos. Vamos a enfocarnos en lo que el texto nos va a ir hablando. Y el tema central en esta mañana, ya que nos vamos a quedar como iglesia y compartir como iglesia, vamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia o la unidad en la iglesia. Y estos versículos nos dan ciertos aspectos personales de los cuales nosotros podemos conducirnos, podemos caminar, podemos tener en cuenta de acuerdo a lo que respecta a la unidad de la iglesia. Más allá del título que podemos tener en la versión 1960, que en verdad habla de la humillación y la exaltación de Cristo, también habla, en realidad hace como una referencia sobre la obra en nuestras vidas, de cómo movernos como iglesia, y a la vez hace esa comparación acerca de lo que Jesús hizo en esa cruz. Y vamos a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el apóstol, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amado Señor, acabamos de leer tu palabra, y esta, Señor, es tu palabra, y asimismo, Señor, queremos hablar de ella conforme a lo que nos enseña y nos dice tu palabra, Señor. Que sea tu propia palabra en esta mañana, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas, a tu iglesia, Señor, a quienes estamos aquí, quienes están desde sus casas mirándonos, Señor, que tú puedas, Señor, hacer lo que tú desees. Por eso te rogamos, Señor, al saber que es tu palabra y no nuestra, que nos dé, Señor, sabiduría espiritual para hablar de ella, para escuchar de ella, Señor, y que tú puedas obrar conforme, Señor, a ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema, como les decía, vamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia. Va a ser, como quien dice, el tema central, pero también el tema central va a ser de nuestro comportamiento, según lo que acabamos de leer, hacia los demás, nuestras actitudes que tenemos que tener unos con otros. Por un lado vamos a ver ciertos argumentos bíblicos, que va a ser como la introducción, y por otro lado vamos a ver ciertas actitudes tal vez prácticas que nos mencionan el mismo versículo, y ahí, al leer la palabra de Dios, y ustedes seguramente que han leído en muchos pasajes, sobre todo del Nuevo Testamento, se nos habla acerca de la unidad de la iglesia. Se nos habla acerca de cómo permanecían los hermanos unidos, lo podemos ver en el libro de los Hechos, cómo tenían un mismo sentir, y de cierta manera, en la gran mayoría, en el Nuevo Testamento nos enseña o nos quiere conducir y darnos ciertas actitudes, ciertos consejos de que nosotros debemos ser aquellos que guardan y que conservan la unidad propia de la iglesia. Y es por eso mismo que quisiera hacer un breve resumen con ciertos argumentos bíblicos, que no lo vamos a leer todos, porque después hay que comer, y hay que comer ahora, no lo vamos a leer todos, pero sí ciertos argumentos bíblicos que a nosotros nos van a dar, como quien dice, la punta de lanza de lo que luego el texto nos dice. Por ejemplo, Dios, por medio de Jesús, ha salvado a un pueblo y no a personas aisladas. Esto pudiésemos decir es un argumento bíblico. Dios no ha salvado a algunos simplemente para que
vivan su vida lejos de Dios o lejos de lo que llamamos iglesia, lejos de los hermanos, sino que la palabra de Dios nos enseña que Él nos escogió, nos llamó un pueblo santo, y ese pueblo está caracterizado por aquel que ha salvado vuestras vidas. Es decir, que no somos personas aisladas, ni mucho menos deberíamos ser personas individualistas. Un pueblo que tiene al mismo Dios, un pueblo que tiene al mismo Salvador, que nos une, un pueblo que tiene el mismo mensaje de salvación, y otro versículo, o el versículo nos termina diciendo una misma fe, un mismo espíritu. Es decir, que ese mismo espíritu ha venido a morar en nuestras vidas, y eso es lo que nos conecta como iglesia, como cuerpo, como hijos de Dios. Otro argumento que podemos dar bíblicamente es que Dios, por medio de su palabra en Efesios 4, luego seguramente vamos a leerlo, Dios nos manda a nosotros, sus hijos, a cuidar y mantener la unidad entre los hermanos. Es una responsabilidad nuestra, nos enseña Efesios, que debemos realizarla de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, que somos un cuerpo, de que somos la iglesia, y nosotros somos aquellos que necesitamos mantenerla y cuidarla. Nosotros también debemos preservar o guardar y cultivar esta unidad que Dios ya le ha dado a la iglesia. Es tarea absolutamente de todo aquel que tiene a Jesús en su corazón. Es decir, que es tarea de cada persona que ha sido salvada por Jesucristo. Seguramente estoy hablando a una iglesia que todos han sido salvados por Jesús, ¿verdad? Bueno, precisamente usted, tanto como yo, somos los responsables de guardar y de cultivar esta unidad en la iglesia. Hermanos, la iglesia, la unidad de la iglesia, solo se mantendrá así de unida si cada uno de nosotros hacemos nuestra labor. Es decir, si cada uno de nosotros hacemos la tarea que nos manda la palabra de Dios. Y si esto no es así, es probable que en medio de la iglesia se causen divisiones, pleitos, enojos, rencores, etc. Es decir, que cuando nosotros vemos que estas cosas están ocurriendo en la iglesia, es porque los individuos, las personas, nosotros, precisamente no estamos enfocándonos en cultivar la unidad, en guardarla, en preservarla, en cuidarla. El centro o el foco de poder mantener la unidad siempre, hermanos, debe estar en Jesús. Como hablábamos la semana pasada, nuestro autor y consumador de nuestra fe, aquel que murió, y fíjense, y resucitó por su iglesia. No resucitó por algunos, sino que Él resucitó por su iglesia y no simplemente por algunas personas. Y este mismo que murió y resucitó por su iglesia está dentro de poco a buscar ¿a quién? A su iglesia. Y Él en este tiempo la está preparando para que esté guardada, sin mancha y sin arruga. Es por eso que nosotros debemos entender que el foco de poder conservar la unidad y estar acorde con mi hermano, estar en sintonía, en armonía, estar bien con ellos, tiene que ser solamente Dios, tiene que ser Jesús, tiene que ser aquel que murió y resucitó. ¿Por qué les digo esto? ¿Quién de nosotros alguna vez se cruzó con alguna otra persona, por supuesto, de otro lugar, de otra iglesia, que se alejó o se fue y le dice, sí, fue por culpa de fulanito o fulanita? O fue por culpa del pastor, o fue por culpa de algún hermano. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la unidad bíblica que nos enseña la palabra de Dios, está siempre relacionada con Jesús y su sacrificio. Está siempre relacionado con aquel autor, aquel que nos salvó, y no de por sí en una persona o en un líder o en un pastor. Y es por eso que usted ha escuchado y que muchas veces escucha, bueno, es que tuve un problema con un hermano y me fui de la iglesia, no quiero saber más nada.
A veces pareciera que queremos estar en la iglesia o dentro de la iglesia pensando que las personas o estar bien con una persona es más importante que estar bien con Dios. Hermanos, Dios ha puesto dentro de su iglesia a personas con las siguientes características. Y yo quisiera mencionarle algunas, de las cuales, por supuesto, que estoy involucrado. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que entender que tenemos un mismo Dios, un mismo Salvador, una misma fe, es el mismo Espíritu quien habita en nosotros, pero somos personas distintas, diferentes, con personalidades diferentes, con características diferentes. Y usted dentro de la iglesia, al entender todo lo que nosotros necesitamos hacer y realizar, va a encontrar personas fuertes en la fe, pero también la Biblia nos habla de que vamos a encontrar personas débiles en la fe. Va a encontrar personas a los que siempre piden ayuda ante una situación y otros que ni siquiera reconocen que piden ayuda, que necesitan ayuda. Algunos bien rápidos y otros, bueno, un poco más lentos. Algunos tal vez que critican, ¿sí? Espero que usted no esté pensando en nadie mientras yo comparto, ¿no? Algunos que critican u otros que simplemente escuchan, no dicen nada, son más callados. Algunos hermanos de testimonio muy fieles, bueno, también dentro de la iglesia hay otros que no lo son tanto, pero es mi hermano. El débil de la fe es mi hermano. El que habla un poco por demás también es mi hermano. Bueno, están dentro de la iglesia. Algunos eruditos que se saben la Biblia de pe a pa, por decirlo, de adelante hacia atrás, se saben todos los versículos, el que conecta, el que lo dijo, y otros no tanto. Otros nuevos en la fe que recién están comenzando los módulos de discipulado. Es decir, hay una diversidad de personas que están dentro de la iglesia. Algunos muy activos, que no hay que decirle nada y ya agarraron, levantaron, trajeron, se movieron. Y otros que hay que levantarlos con el cricket, más perezosos. Y la Biblia también nos habla de eso, que existen los perezosos. En 1 de Tesalonicenses nos dice. Algunos también hay que no tienen filtro. Que dicen y no les importa nada, metieron la pata y dijeron. Bueno, otros que son un poco más cuidadosos, más medidos. Algunos también puede haber que hayan murmuradores o chismosos y otros tal vez que directamente ni siquiera prestan su oído, ni siquiera quieren enterarse. Puede haber también algunos otros que son súper habladores y hablan y hablan y hablan y hablan. Bueno, acá podríamos citar muchos ejemplos, pero no vamos a decir nada. Y otros que son más callados, más tranquilos. Que también podemos citar otros ejemplos acá, ¿sí? Es decir, en fin, hermanos, para que usted no se sienta mal, y lo voy a decir a modo de chiste, algunos van a encontrar blanquitos y otros morochitos con cara redonda y bastante cabezón. En fin, hermanos, para cerrar esta lista y que no nos golpee tanto, pero en realidad que esto ocurre, para resumir un poco, y en esto creo que nos incluimos todos, en la iglesia va a encontrar a algunos hermanos pecadores y a otros hermanos también pecadores. Jesús dijo que Él vino a buscar a enfermos para sanarlos y a pecadores al arrepentimiento. Es decir, que dentro de la iglesia hay hombres y mujeres pecadores que están siendo hoy santificados y Dios nos ha dado una iglesia, un lugar y a muchos hermanos para que me ayuden en ese proceso de santificación. Qué bendición, ¿no? Mirarlos a ustedes me están ayudando a santificarme, ¿no? Saber que el que está al lado, aunque me guste, aunque sea fuerte en la fe o débil en la fe, aunque hable mucho, hable poco, está ayudando a trabajar en mi corazón para santificarlo y para parecerme más al Señor. Por eso Efesios nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno de Jesucristo. Es decir, que toda la iglesia tiene como un fin de llegar a parecerse a Jesús. Él es el molde. Y su hermano
Y quien les habla seguramente es parte de ese proceso. Es interesantísimo saber, hermanos, si usted quiere acompañarme al libro de San Juan, al Evangelio, capítulo 17, que en esto que le estoy hablando, Jesús se encargó de orar en el último, antes que lo arresten, según nos menciona Juan, acerca de la unidad de la iglesia. Fíjense el motivo y la significancia que dice Jesús, San Juan 17, versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué dice el versículo? Uno, como tú, oh Padre, en mí. Es decir, que Él está, fíjense, nos está diciendo, así como yo soy uno contigo, quiero o oro en realidad para que todos sean uno. Y que también ellos sean uno en nosotros. Fíjense cómo nos integra en esa unidad a cada uno de nosotros. Pero fíjense qué importante esto. ¿Para qué? Para que el mundo crea que ¿qué? Es importante entender esta oración y leamos el contexto que estamos en Juan 15, Jesús a punto de ser arrestado y de morir crucificado. Él ora por cada uno de nosotros, no simplemente para que creamos, sino que para que seamos uno, así como Él lo era con su Padre, y así de esa manera nosotros involucrados en ellos, todos siendo uno, pero para dar testimonio de que somos una iglesia unida, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestra unidad es necesaria porque es un testimonio a aquellos que no creen en el Señor Jesús. Usted seguramente habla con alguien del barrio y le cuenta las cosas que pasan en el barrio. Y eso pasa en el barrio, y aquí en la iglesia no debería pasar nada, porque de esa manera no damos testimonio. Cuando algo ocurre con una persona, cuando algo me está pasando con una persona, cuando tengo de cierta manera ciertas diferencias, y esas diferencias oponen mi orgullo, mi manera de ser, de pensar, y eso no está dando un buen testimonio, porque al fin y al cabo el vecino le va a decir, pasa lo mismo que el barrio. Y eso no debería ocurrir, sino que fíjese que Jesús en su oración dice que seamos uno y estemos unidos así como Él lo está, porque de esa manera vamos a dar testimonio a aquellos que no creen en Él. Si no, será importante la unidad de la iglesia, en un mismo sentir, en un mismo propósito, con un mismo corazón. Y dados estos pequeños argumentos, ahí en Filipenses, el versículo que leíamos, nosotros sabemos que la carta a los Filipenses es una de las cartas denominadas que se llama la carta del gozo o de la alegría, que es Pablo le escribe, y esa palabra gozo está muchas veces en la carta, pero también hay una palabra muy repetida que tiene un sentido de unidad, que es la palabra un mismo sentir, o la palabra de mismo sentir. Si bien el apóstol la escribe, o la podemos leer en la versión 1960, es decir que a pesar de que la carta habla de gozo, también el apóstol menciona esta palabra para remarcar que era necesaria la unidad entre los hermanos, era necesaria esa unidad por medio de sus actitudes, dejando en claro que era parte de su gozo. Es decir, el apóstol les dice, completen mi gozo. Un poquito más atrás, el versículo 27 del Filipenses dice, solamente que os comportéis, capítulo 1, 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, escuche de ustedes que están firmes en ¿qué? En un mismo espíritu, combatiendo cada uno por su lado. ¿Qué dice? Unánimes por la fe del Evangelio.
Y un poco más adelante, yo se los menciono, en Filipenses 4, versículo 2, se ve que había un conflicto entre algunas hermanas. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y no quisiera ser malo, pero eran mujeres. Es decir, que él se encargó no solamente de hablarle a los filipenses sobre el gozo, y si bien lo habla muchísimo, también se encargó en que la iglesia debía tener un mismo sentir. Inclusive remarca, y seguramente lo hizo con una intención de que estas mujeres, a pesar de que no tenían el mismo sentir, las remarca públicamente para que de cierta manera vuelvan a la unidad en el espíritu, a la unidad en el mismo sentir. Por eso el apóstol en el capítulo 2 les dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo lo que expresa en este versículo es mostrar las cualidades internas de cada creyente. Él estaba hablando a la iglesia, indicándoles que necesitaban estar unidos, y le estaba hablando acerca de sus cualidades internas. Es decir, que lo que primero hace, o el primer enfoque que habla Pablo, está ligado al interior del creyente por medio de la obra de Cristo, como dice el versículo, y por medio del Espíritu, que está morando en nuestras vidas. Trabajar en la unidad de la iglesia depende exclusivamente, hermanos, de aquellos que tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones. Si hay alguien que no tiene al Espíritu morando en sus corazones, jamás podrá trabajar para la unidad de la iglesia. Es por eso que el apóstol les menciona anteriormente al Evangelio de Jesucristo, ahora a Cristo y luego al Espíritu, para demostrarle lo que había y lo que tenían en el corazón. Que los únicos que pueden conservar y guardar la unidad son los hijos de Dios. En nuestro interior existe una unidad, una comunión con el Padre, con Jesús y con su Espíritu Santo. Y los estudiosos, los verdaderos estudiosos, si tener la traducción lenguaje actual sin, los verdaderos estudiosos nos dan la idea de que este versículo, cuando dice si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión, como que ha sido en el transcurso de los años mal traducido, y la palabra más correcta es ya que, o si existe. Yo se lo voy a leer de esta manera. Por tanto, ya que existe alguna consolación en Cristo, ya que si hay algún consuelo de amor, ya que si tienen alguna comunión del Espíritu, ya que tienen un afecto entrañable. Por eso les decía antes que él estaba demostrando lo que había en el interior de sus corazones. Si existe alguna consolación, si existe algún consuelo, si existe alguna comunión, y todos pudiésemos decir, claro, amén, porque eso existe en nuestras vidas. Hay consuelo por medio de Cristo, hay una comunión por medio de su Espíritu. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente: si Cristo les ha dado a ustedes, ya está, ya lo tienen. Por eso luego después dice, actúen de esta manera. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás. Y si el amor, ya como que ya lo tienen, si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu, entonces yo les pido, dice esta traducción. Es lo que hace primeramente, antes de decirle lo que tienen que hacer, le dice, ustedes ya tienen esto. Ya el Espíritu Santo está morando en ustedes. Ya han recibido el sacrificio de Cristo. Y luego comienza a decirle, entonces, al saber lo que tenemos o lo que tenía la iglesia o lo que Él les demuestra, lo que había internamente, lo que les dice es esto, demuéstrenlo externamente.
versículo 2, nos dice, entonces entendemos que el versículo 1, si tenemos todo esto, ustedes completen mi gozo, completen mi gozo. No era que el apóstol Pablo le faltaba gozo o no tenía gozo, no, para nada, sino que él en su gozo les dice, complétenlo teniendo actitudes de bendición unos para con otros. Ya que tienen al Espíritu, ya que han sido salvados por medio de Jesús, ya que tienen comunión unos con otros, bueno, el apóstol dice, completen mi gozo, teniendo actitudes de bendición, de ánimo, de fortaleza, unos con otros. Y él les puso, como quien dice, un objetivo o una meta, y era sintiendo lo mismo, versículo 2, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto, el versículo 2, lo que nos dice es que esa es la meta, que debemos ser unánimes, que debemos tener un mismo sentir, que debemos tener el mismo amor. Es interesante entender que esto a nosotros como seres humanos es muy chocante, ¿no? ¿Voy a amar a mi hermano y él me tiene que amar de la misma manera? ¿Voy a tener el mismo sentir por mi hermana y ella tiene que tener el mismo sentir por mí? Ese, como quien dice, lo que expresa para completar el gozo, el objetivo a llegar tiene que ser ese. Yo se lo voy a traducir un poquito más criollo. Estén unidos en un mismo sentir por medio del amor que los mantiene unidos o en unidad. Estén unidos en un mismo sentir por medio del amor que los mantiene en unidad. Es nuestra responsabilidad llegar a esta meta. Es nuestra responsabilidad cultivar y poder tener este mismo sentir por medio de ese amor que Jesús ya derramó en vuestros corazones y poder impartirlo, irradiarlo hacia mis hermanos. Yo en mis notas puse, nosotros como hijos de Dios o como creyentes deberíamos ser personas ejemplares. No solamente acá, porque acá es fácil por decirlo, sino fuera de la iglesia, en mis relaciones, en mi trabajo, en el estar con mi esposa a solas. Deberíamos ser personas ejemplares, estén unidos en un mismo sentir por medio del amor. Entonces, el eje central o principal es el amor, y este es el eje central que nos permite a nosotros mantener la unidad. Es como un eslabón, si pudiésemos darle una ilustración, que nos mantiene a todos, cada uno es un eslabón de amor que sostiene al otro, y que ese mismo eslabón me permite estar unido en amor por mi hermano, por mi hermana. Este amor tiene como, por decirlo, tiene dos cosas que son para nuestro beneficio. Mantiene la unidad, pero también el amor guarda y cultiva la unidad. Porque el romper la unidad es porque muchas veces no estamos actuando con amor. Entonces, este amor me permite mirar a mi hermano y mirarlo con amor. No pensar nada. Saber de que el Señor Jesús también murió por él. Que si está sentado a la mesa, pasar y servirle. Recuerden a nuestro Señor Jesús que le lavó los pies a aquel que lo iba a traicionar. Sino que ese amor no solamente me mantiene la unidad de la iglesia, sino que también la guarda y cultiva esa unidad por medio de actos, por medio de palabras, por medio de gestos, por medio de muchas veces actitudes que ni siquiera se ven. Me permite estar en unidad con mi hermano.
La Nueva Traducción Viviente nos dice en 1 de Pedro 1:22, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con un amor sincero, nos dice este versículo, con un amor genuino, con un amor verdadero. No amar porque, bueno, hay que hacerlo obligatoriamente. Fíjense que acá nos recalca esta versión que debe ser un amor sincero. Y luego el versículo nos dice más adelante, ámense profundamente de todo corazón. En verdad que el amor pasa a ser, como quien dice, el condimento esencial para comer ese plato que nos gusta tanto. El amor pasa a ser ese sentido en lo cual yo hablo, yo digo, yo pienso, con sencillez en mi corazón, amando a mi hermano y sabiendo que mi actitud conservará la unidad de la iglesia. Es decir, estaremos haciendo efectiva la oración de Jesús. Que se amen y que sean uno, así como lo somos tú y yo, Señor. Juan 13, versículo 34-35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Y el mismo Jesús relaciona ese amor, el cual nosotros nos damos, dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Es alta la vara, ¿eh? Tal cual Jesús nos amó a nosotros, tal cual Él entregó su vida, tal cual Él no miró nuestros pecados, no miró nuestra oscuridad, no miró si estábamos en tinieblas. De esa misma manera, dice Jesús, en este nuevo mandamiento, que debemos amarnos unos con otros. Y él dijo también que el gran mandamiento, que en el segundo es semejante que al primero, amarás a tu prójimo como tú ya te amas. Es decir, que el amor empieza a trabajar en vuestras vidas y en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y es necesario eso, hermanos, si está ocurriendo en nuestras vidas, reflejarlo. Qué bueno verlo al pastor hoy, ¿verdad? Lo extrañábamos al pastor. Eso es reflejar amor. Qué bueno verlos, hermanos. Serena, qué bueno verte. Estábamos orando por su vida como iglesia. ¡Qué bueno! Eso es demostrar amor. Eso es dar de la manera en que Cristo amó a la iglesia. Nuestro amor debe ser sincero, sin esperar nada a cambio. Yo que muchas veces como que queremos hacer algo y que nos digan algo, bueno, muchas gracias, qué bien que lo hiciste. No, nuestro amor debe ser de esa manera, sin esperar nada a cambio, porque eso demuestra verdaderamente una sinceridad, como nos menciona el versículo. De eso verdaderamente nos enseña. Entonces, la meta debe ser lo que nos dice el versículo 2, estar unidos en un mismo sentir por medio de ese amor que nos mantiene en unidad. Y ahora podemos responder una pregunta más. Entonces, ¿cómo llegar a esa meta? ¿Cómo podemos llegar a tener un mismo sentir, amarnos? ¿Cuáles deberían ser nuestras actitudes prácticas? Bueno, el mismo versículo nos da la respuesta, el versículo 3. Nada hagas por contienda o vanagloria. En otras palabras, lo que nos está diciendo, deja de lado tu orgullo y tu egocentrismo, tu alta estima
por lo que piensas que eres, tu amor excesivo o exagerado sobre ti mismo, o tu valor exagerado que busca siempre tus propios intereses, que está por encima de los demás sin importar a los demás. En otras palabras, lo que nos dice el versículo, que no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria, es decir, no hagas nada para tu propio beneficio. No hagas nada para tu propio bienestar. Muchas veces actuamos sin importar, ¿verdad? ¿Qué me importa? ¿Vale más lo mío? No importa si pasé por encima a otro y si le pegué una patadita mejor. El versículo expone dos cosas, ¿verdad? Y luego no va a hablar de la palabra clave de la humildad, pero está exponiendo que no es de bendición actuar o hablar por contiendas o por vanagloria, por esa gloria que es vana, ¿no? Que esa gloria que es propia, que nosotros intentamos buscar para nuestro propio beneficio. Porque lo que dice el versículo, no hagas por contienda o por vanagloria, puede que muchas veces que lo que hagamos o digamos, hermanos, traiga un malestar en otra persona. Y puede provocar una contienda, una disputa, un choque o una pelea. A eso se refiere el versículo. Tenés que tener cuidado de cómo hablás y cómo actuás. No lo tenés que hacer simplemente porque sos así, porque es tu forma de ser y porque podemos poner millones de excusas, porque me criaron así. Yo me nota a modo de chiste, puse algunos. Hay personas que han hecho el seminario de excusología y justificación. No hacerlo, no actuar, no pensar de esa manera es lo que nos dice el versículo. Por eso antes él les menciona, es tan inteligente el apóstol porque le dijo, ya que mora el Espíritu Santo, ya que tienen comunión unos con otros, ya que están en Cristo, tienen que actuar de esta manera. No debe ser de esa forma, no debe ser de esa manera. Porque muchas veces esas disputas o choques solamente muestran mi propio yo, mi propio egocentrismo, mi propia sabiduría, mi propia opinión. Inclusive hoy el mundo nos dice lo siguiente, y espero que estos sean pensamientos del mundo. No importa lo que digan o lo que piensen los demás. No, en la iglesia sí tiene que importar, hermanos. Si mi forma de actuar, mi forma de decir le está afectando a mi hermano, poder hablarlo, poder charlarlo, sí afecta en realidad. Yo hablo, total, ¿qué me importa? ¿Qué me importa a mí? No me importa si les gusta o no les gusta, yo lo hago o yo lo digo. Esas actitudes no son las que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana. Y de una forma práctica, esta es muy clásica. Yo lo voy a decir. Al que le guste bien y al que no, es evidente, hermanos, que si el apóstol nos enseña que nada debemos hacer por contienda y nada por vanagloria, que nada nos dé la gloria a nosotros o seamos expuestos en un aplauso y que todos nos miren y que todos nos reconozcan, es indudable entender que él está diciendo todo lo contrario, no sean de esta manera. Decir algo o hacer algo por contienda es hacer lo que yo quiero sin importar a lo que a los otros les suceda. En otras palabras, hasta puedo ser consciente de la consecuencia de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo, y no me importa. Eso es hablar con contienda o con vanagloria.
hacé, no importa, decíselo. Y va uno envalentonado, ahí alguien le dijo un poquito enojadísimo, y en vez de solucionar el problema hace un terremoto. Y que sacude a uno, sacude al otro. Sácatelo. Escupilo. Vamos a la palabra y la palabra no nos dice eso, hermanos. La palabra de Dios no nos dice eso. Nos dice todo lo contrario, que no tenemos que actuar de esa forma. Esa vanagloria, esa gloria personal, no hagas nada para tu propia gloria. Pero bueno, es que todas las personas, todas, inclusive quien les habla, de alguna u otra manera siempre queremos hacer algo, queremos que nos reconozca, queremos que nos digan algo lindo. O hay otros que quieren salir de cualquier sea la situación, siendo aplaudidos y siendo los únicos, sin importar lo que les pase a los demás. O podemos pensar en situaciones, bueno, yo mientras esté en pie y no me caiga, no me importa. ¿Será la actitud correcta? O estar en pie mientras otros cayeron y ni siquiera volcar mi mirada y extender mi brazo para ayudar, para sostener, para tener esa mirada, ¿no?, de compasión que tuvo el Señor Jesús cuando nos miró a nosotros. Pero a veces no, ¿vieron? Nuestra mirada es con rayos láser. Y si está tirado en el piso, y si se mueve. Estoy tratando de ser chistoso, ¿eh? Usted se puede reír. Hermanos, muchas veces nuestra propia estima es tan elevada ante los demás, y estoy hablando entre personas, que hasta preferimos, y fíjese esto, qué golpe a nuestro corazón, hermanos, hasta preferimos ser aplaudidos delante de los hombres, pero ser reprobados ante Dios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Efesios 6, versículos 6 y 7. Entonces, respondiendo la pregunta que hacíamos hace unos segundos, ¿cómo llegar a esa meta? Simplemente dejando nuestro orgullo, dejando nuestro egocentrismo, dejando atrás nuestras actitudes personales, y a la vez el versículo nos da una manera de conducirnos. Antes bien, dice el versículo, no hagáis por contienda, nada por contienda o por vanagloria, sino antes bien que ¿qué? Con humildad. ¿Conoce la palabra humildad? Sí. Con humildad. El apóstol es como que no haga de esta forma, como que nos muestra la otra cara, ¿no?, de la moneda. Tiene que ser esta tu actitud para mantener la unidad, para pensar en tu hermano, para tener en cuenta a tu hermano, porque es parte de la iglesia que el Jesús salvó y murió por ellos. Entonces, la actitud correcta o el correctivo, pudiésemos decir, es ser humildes. La humildad, por supuesto, es lo opuesto al orgullo y al egocentrismo. Y esta es la palabra que, como por decirlo, clave del versículo, ser o caminar humildemente. Colosenses 3, versículo 12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestirse de humildad, hermanos, es vestirse
del mismo, o es ponerse el mismo vestido que Jesús se puso cuando vino a la tierra. Es sacar mi vestido de orgullo, de egocentrismo, y ponerme la misma ropa que Jesús se puso al venir a la tierra. Por eso en Colosenses nos dice que debemos vestirnos, entre todas esas características, debemos vestirnos de la humildad. Y Efesios también, un paralelo, porque nos habla de la unidad del cuerpo, del espíritu, nos dice que Pablo le dice que a los Efesios, en Efesios 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Es importante, ¿no? Que él dice con toda humildad. Es decir, todo lo que tengas de humildad, usala. ¿Por qué? Para estar soportando a tu hermano. Porque es muy probable que si no la usas todo, no lo vas a poder soportar. Con toda la humildad, con toda mansedumbre. Y acá el apóstol menciona algo, pero súper interesante, ¿no? Acerca de la humildad. Usted sabe que la bienaventuranza, lo primero que dijo el Señor cuando Él abre su boca, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! Necesito vestirme de la humildad, porque esa humildad me va a hacer permanecer en unidad con mi hermano, pero a la vez me está llevando a reinar con el Señor Jesús y vivir con Él en el cielo. Y ustedes recuerden, por eso yo les compartía la oración de Jesús, vivir en humildad es hacer efectiva esa oración de Jesús hacia cada uno de nosotros. Y no solamente eso, hermanos, que Él menciona la humildad, sino que hasta inclusive Jesús en su carta de presentación hacia todos los que le escuchaban les dijo que Él es manso y ¿qué? Y humilde, de corazón. La carta de presentación del Maestro cuando le dice vengan a mí, Él dice porque yo soy manso y humilde de corazón. Evidentemente esto es algo para una salvación. A modo de consulta, de ilustración, usted podría decirle, bueno, vengan conmigo que yo soy manso y humilde. ¿Me explico lo que quiero decir? Deberíamos tener este carácter de Jesús en nuestras vidas. Y para darle un poco de énfasis a lo que estamos hablando acerca de la humildad, dice el Señor, el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, en Isaías 57:15 dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, ¿y qué? Y humilde de espíritu. ¿Será que muchas veces como que pareciera que Dios no está con nosotros? ¿Será que estamos en un escalón más alto del que deberíamos estar? Que Él acá demuestra y nos dice, yo habito con el quebrantado y humilde, y podemos recordar ese versículo que dice que Él al soberbio lo mira de lejos, sin embargo está y atiende al que es humilde. La esencia de Jesús al presentarse a todas las personas, al declararles que Él es manso y humilde, debería ser nuestra esencia, es decir, debemos trabajar para ser humildes, dejando nuestro orgullo, dejando nuestro ego. Deberíamos actuar y hablar con humildad, debería ser una característica de cada creyente. En el libro de los Hechos, ustedes verán que a los primeros
discípulos y a los apóstoles le habían puesto cristianos, le habían puesto como un nombre. En ese entonces, parte de nuestros sinónimos deberían ser, ahí van, los humildes. Los humildes se reúnen el día domingo a las 10 de la mañana para celebrar un culto a Dios. Los que miran, los que están con el hermano, los que abrazan al hermano, los que sostienen al hermano, los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En formas prácticas, y téngame un poquito más de paciencia, pero poquito. La humildad nos permite a nosotros, hermanos, amar. Si no hay humildad en nuestras vidas, no vamos a poder amar. Porque el amor que hace, da, sin esperar nada. La humildad también nos permite escuchar. Porque usted seguramente y alguna vez vio a alguna persona, vamos a llamarle arrogante, que ni siquiera lo escuchaba. Y usted se fue a su casa y dice, este ni me escuchó. La humildad es lo que me permite escuchar. La humildad es lo que me permite soportar y ser paciente. La humildad. La humildad, hermanos, es lo que nos permite a nosotros conservar la unidad. Y vamos a avanzar un poquito más en el texto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Entonces la humildad pasa a ser acá la palabra clave, de qué forma estimando cada uno a los demás, como qué dice, como superiores a él mismo. Ahora, el apóstol era inteligente, ¿no? No puso estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y después dice sean humildes. No, sino que la consecuencia de ser humildes es estimar al otro como superior a cada uno de nosotros. Es la consecuencia, porque la humildad, solamente la humildad, hermanos, nos va a permitir poder darle más estima a los que están al lado mío y menos estima a lo que soy o a lo que me considero. Hermanos, Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La humildad me permite estar con esa persona que está sorprendida en alguna falta y restaurarle con mansedumbre. Porque para el látigo somos rapidísimos. Yo a mi perrita donde se porta mal, ahí rapidísimo, ¿no? Pero sin embargo, acá la palabra nos dice que debemos restaurar con un espíritu manso, con el mismo espíritu que era Jesús justamente, ¿no? Y solamente la humildad me permite hacer eso. ¿Por qué? Porque yo también me estoy considerando en lo que le está ocurriendo a mi hermano. No, a mí nunca me va a pasar eso. No, yo eso para nada. Sin embargo, al examinar lo que le está pasando a mi hermano, la humildad me permite hablarle, me permite aconsejarlo con un espíritu de mansedumbre, porque yo también puedo caer. Eso es rebajarnos de donde estamos o de lo que somos. La humildad también, hermanos, nos permite acercarnos a aquella persona que tenemos algo y poder reconciliarnos. Por tanto, dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar,
Mateo 5:23. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De la única manera, hermanos, que podemos hacer eso es con humildad en nuestros corazones. El egocentrismo me permite estar sentado, ni siquiera pararme o llevar mi ofrenda. Y de la única manera en que podemos aclarar las cosas con nuestro hermano es con humildad en nuestros corazones. Y fíjense que hasta puso la ofrenda como algo que se solía hacer en ese tiempo para darle a Dios lo que le correspondía, pero él dice, no, ponte de acuerdo primero, deja tu ofrenda a un lado y primero reconcíliate con tu hermano. Qué importante, ¿no? Saber que nosotros servimos al Señor en diferentes áreas y poder saber que lo que estamos haciendo tenemos el corazón limpio y sano de que no tenemos algo contra alguien. Qué importante lo que nos dice este versículo. La humildad también nos permite bajarnos del escalón que no nos corresponde. Yo soy más, yo sé más, yo me muestro superior, yo tengo más experiencia, yo tengo más años, yo. ¿Por qué el apóstol dice esto? Porque tener estas actitudes, ¿saben lo que causa en nosotros? Divisiones. Lo que causa en nosotros son divisiones. Y eso tenemos que ser entendidos que eso también es lo que quiere generar el enemigo dentro de su iglesia. Dividirla. Poner en contra. Fue lo que ocurrió en los cielos. Dividió a algunos ángeles, bueno, yo me voy con todos estos, y dividió. El enemigo aprovecha las distintas formas o ocurrencias que nos ocurren o circunstancias para ayudar a que nuestros corazones estén divididos y a que no podamos efectivizar la unidad que Dios desea para cada uno de nosotros y para la iglesia. Por eso también es importante lo que dice Santiago, que no debemos hacer acepción de personas. Con este sí, no, con este no. A este sí, no, a este no. Por ahí mañana o pasado. Que hasta veces lo hacemos hasta sin querer. Pero deberíamos tener en cuenta en todo lo que hacemos como iglesia, en todo lo que vamos pensando, tener en cuenta a nuestros hermanos y poder darle a todos la misma medida de lo que estamos haciendo con todos y no tener preferencias. Porque eso suele ocurrir directa o indirectamente, porque usted se lleva un poco mejor o porque está más cerca, pero sin querer usted está dejando de lado a otras personas y su actitud pasa a ser simplemente en su propio círculo. Sin embargo, esa no es la actitud correcta. Por eso nos dice que debemos estimar a otros como superiores, y fíjese lo que dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Y esta fue una de las características de la iglesia primitiva de los Hechos. Nos enseña que dice que todos vendían sus cosas, la traían a los apóstoles y ellos repartían a cada uno según la necesidad. Hasta inclusive dice que ninguno decía para sí esto es mío o esto del otro, sino que dejaban que todo se repartiera y las cosas se daban a cada uno según la necesidad. Es necesario que no solamente miremos lo nuestro, sino que aprendamos a mirar, porque eso es parte de la unidad, en ayudas solidarias, en servir a otros, en estar atentos a las necesidades que están pasando mis hermanos.
Ya estamos por comer, ya estamos por comer. Y esta actitud de que no miramos todo lo que es nuestro, lo propio, sino que poder estimar la necesidad o lo que hoy está carente mi hermano, y si yo tengo para darle, tener la actitud también de darle. Tal vez no es todo lo que necesite, pero sí puede ser parte. Tal vez no vamos a suplir toda la necesidad, pero tal vez un poquito. Y un poquito Denis, un poquito Juli, otro poquito Fran, y de a poquito lo que era la necesidad así, la fuimos supliendo, y la persona tiene su necesidad resuelta. Entonces, y no los quiero sobrecargar, entonces, debemos no hacer nada por contienda, nada por vanagloria, sino el foco efectivo con la humildad, que podamos abrir nuestra camisa y en vez de ser la de Superman, que sea la H de humildad. Y donde hay una necesidad, usted se saca y va corriendo con humildad, ayuda, comparte, abraza, llora con el que llora. Y fíjese, y vamos a leerlo rápido, pero la comparación que hace el apóstol dice: haya pues, el versículo 5, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló. Ya cuando se despojó desde los cielos ya estaba humillado, No es que se humilló. Fíjense, porque dice que se humilló hasta lo más bajo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol hace esa comparación. Así como yo les digo que sean humildes, les digo que tengan este mismo sentir, el cual Cristo hizo por su iglesia. Se humilló. Su carta de presentación dijo: yo soy manso, yo soy humilde. Hermanos, Jesús no fue un egoísta que tenía todo en el cielo, toda la gloria tenía Él, toda la gloria. Y Él no se quedó con esa gloria que el Padre ya le había dado. Se puso el vestido de la humildad, se vistió de la humildad para venir a la tierra, hacerse hombre y morir humillado a favor de su vida, de mi vida y de la iglesia. Y para cerrar, si usted me preguntara, y yo sé que no me lo va a preguntar, pero yo lo hago para seguir el hilo de mi sermón. Si usted me preguntara, ¿cómo puedo hacer para ayudar o para estar orando por mi hermano, para conservar esta humildad y esta unidad? Yo quisiera que usted vea Filipenses capítulo 1 y con esto ya concluimos. Y que podamos cerrar este sermón con estas palabras en nuestra boca, en nuestro corazón. Fíjese lo que dice el apóstol cuando les envía la carta a los filipenses. Versículo 3 del capítulo 1 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ¿quién dice? De ustedes. De ustedes sería, ¿no? Pues sería de vosotros, bueno, está bien. ¿Da gracias a Dios cuando se acuerda de su hermano? Siempre, dice el versículo 4, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Ah, qué lindo, ¿no? Oro por el día, ¿no? La oración matutina. Qué gozo, Señor, acordarme de mis hermanos. Yo oro por ellos. Hoy los recuerdo, ¿no? Siempre que los recuerdo, orando con gozo, ¿no? Esa intención, siempre en todas mis oraciones, porque siempre me acuerdo de ustedes. ¿Se acuerda siempre de su hermano?
por vuestra comunión en el Evangelio, dice, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, decía el apóstol, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, ¿usted está seguro que el Señor está perfeccionando a su hermano? ¿Está orando para que esa perfección siga trabajando, siga ahí motivando su corazón, siga moldeándolo? ¿O dice, no, este ya está perdido? Él estaba convencido de que Dios iba a terminar la obra en sus hermanos. Hermanos, gloria a Dios porque Dios está trabajando en nosotros. Y debemos orar con fe, sabiendo que a pesar de que mi hermano no lo veo, no está, Dios está obrando en su corazón y en su vida. Sabiendo de que Dios lo va a traer y está perfeccionando su corazón para que vuelva nuevamente a sus pies. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con entrañable amor de Jesucristo. Qué palabra, ¿no? Qué tipo, ¿no? Qué apóstol. Lo pone a Dios de testigo en ese amor que le estaba dando a los filipenses. Dios es el testigo. Amémonos, hermanos. Amémonos de manera que podamos decir, Dios es testigo que te estoy amando. Amémonos de esa forma. Y esto pido en oración. Que vuestro amor, ¿qué dice? Abunde, ¿qué más? Aún. Qué terrible, ¿no? Se amaban. Y Él le dice, completad mi gozo. Y Él acá les dice, para que se amen, yo quiero que se amen más y que completen mi gozo teniendo este mismo sentir, siendo humildes, nada haciendo por vanagloria, sacando nuestro orgullo y el egocentrismo. Que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Pero por qué ahora? Dice, fíjense el versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Jesús. Él podría haber orado y decir, bueno, para que se sientan bien un rato. No, porque ese amor a ustedes como iglesia los va a hacer irreprensibles el día que Jesús venga a buscar a su iglesia. Hay un fin, que Él va a venir a buscar a su iglesia unida. Y nuestro amor y nuestra humildad tiene que ser lo primero que debemos tener en la postura cuando estoy frente a mi hermano. Amarlo con humildad. Porque mi hermano está trabajando en mí, pero yo también lo estoy haciendo trabajar a él. Y mi humildad me permite acercarme a él y poder amarlo y abrazarlo. Amén. Nos ponemos de pie un segundo, por favor. Amado Señor, estamos aquí en tu casa, papá. ¿Cuánto nos falta, Señor? Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, a mí, mi corazón orgulloso, egocéntrico, Señor. Yo te pido perdón, papá. Ayúdame, Señor, a vestirme de ti, de esa humildad, de esa mansedumbre. Ayúdame, Señor, a que mis hermanos, Señor, y aquellos que no son mis hermanos puedan ver en mí un corazón humilde, papá. Por favor, te lo ruego. Haz tu obra, Señor, en mi corazón, primeramente, Señor. Ayúdame a amar, Señor, como tú amaste a la iglesia, Señor, y diste tu vida por ellos. Ayúdame, Señor,
para amar, Señor, a esta iglesia que se está preparando, Señor, para tu venida. Y, Señor, yo soy el instrumento, Señor, y ellos conmigo, Padre Celestial, para ir preparando nuestros corazones al ser irreprensibles, Señor, por medio del amor que tú has depositado en vuestras vidas. Señor, queremos adorarte, queremos honrarte, Señor, como iglesia. Queremos exaltarte a ti, Señor, como iglesia, adorarte en unidad, Señor, porque el Salmo nos dice que tú derramas allí bendición, Señor. Y nosotros queremos estar en armonía y en comunión, Señor, porque queremos de tu bendición, Señor. No queremos ser tropiezos, Señor, a esa bendición que vos tenés prometida cuando la iglesia te adora, Señor, y se reúne en unidad, en humildad, Padre amado. Yo te lo ruego, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor, aquellos que hace tiempo no vemos, Señor. Aquellos que están debilitados en su fe, Señor. Rogamos, Señor, por ellos, para que tú puedas obrar en sus corazones, en sus situaciones, Padre amado. Para que ellos puedan mirarte a ti, Señor, y no al hombre. Para que ellos puedan, Señor, comprender, Señor, el sentido profundo de la unidad de la iglesia, Señor. Sabiendo, Señor, que unos con otros nos necesitamos. Te damos toda gloria, Señor, en esta mañana. Te damos toda honra a ti, papá.